Donde hay minerales habrá minería, sentencia que le acompañará de aquí al futuro al vicepresidente de la República, eso al presentar la política minera en Ecuador. Razones para preocuparse, múltiples. Otto Sonnenholzer podría ser en cualquier momento el nuevo presidente de Ecuador. Lenín Moreno está enfrentando gravísimos problemas que pueden dejarlo fuera de la presidencia y será Otto Sonnenholzer, con el discurso que acabamos de escuchar, quien tomaría eventualmente las riendas del país. Para quienes asistieron a la primera sección de este noticiario, entenderán mejor los alcances de lo que estamos señalando. Hay una situación sumamente grave, extremadamente grave para el gobierno de Lenín Moreno, tras la nueva denuncia del portal Mil Hojas y La Fuente. Pero volviendo al tema minero, la provincia de la Azuay se ha manifestado políticamente, lo hizo en las urnas y hay una decisión tomada al respecto que van más allá de las declaraciones del vicepresidente y de las declaraciones también del ministro Carlos Pérez García, que acuñó su otra frase de que en el país va a haber minería sí porque sí. Habrá minería de cualquier manera, es lo que ha señalado reiteradamente Carlos Pérez, el ministro de la Minería. Por su parte, la provincia de la Azuay, el 24 de marzo pasado, preguntó a los habitantes en Girón si querían minería cerca del proyecto hidrológico Quimsacocha. La respuesta mayoritaria fue no, mientras que hoy en la Corte Constitucional se realiza una audiencia sobre un proyecto ubicado en las provincias de Imbabura y Carchi. Yacu Pérez Guartambel, actual prefecto de la Azuay, aseveró que impulsará una consulta popular en toda la provincia para que la gente decida si quiere o no minería metálica, que en este caso aplica principalmente para los proyectos en marcha Loma Larga y Río Blanco. Loma Larga, que es el nombre con el que rebautizó a Quimsacocha el gobierno de Rafael Correa. A esto, el ministro de Energía y Recursos No Renovables respondió que con la nueva reglamentación se verá si éstas progresan o no. En el caso de la consulta realizada en Girón, el 24 de mayo pasado, dijo que al habérsela aplicado después de la concesión no tiene ningún fundamento y es inaplicable. Además, que no se consultó a la gente adecuada, que el agua está más alto que la mina, por lo que es muy difícil que se contamine. Son expresiones que se han venido dando desde el Ministerio de Energía y Minas. Actualmente en el país están agendados 5 grandes proyectos mineros estratégicos cuyas concesiones están vigentes. Mirador, un proyecto de cobre; Fruta del Norte, un proyecto de oro; Río Blanco, oro y plata; Quimsacocha, un proyecto de oro; San Carlos, un proyecto de cobre. Le damos la bienvenida al doctor Carlos Castro, un profesional, activista también en la ciudad de Cuenca, quien ha venido participando de manera activa, valga la redundancia, en la Asamblea Pro Defensa del Agua y la Vida aquí en la provincia de la Azuay. En este Día Mundial del Medio Ambiente, ¿cómo mira nuestra coyuntura local, doctor Castro? Buenos días, Gustavo. Mire, yo creo que coinciden dos actos entre el día de ayer y el día de hoy, en donde también se puede advertir un escenario de cinismo. El uno, que se realiza en China, en Pekín, con ocasión del Día Mundial del Ambiente, en donde, contradictoriamente, en el país donde existe una producción que acomete contra la naturaleza, el país de mayor contaminación en el mundo, justamente allí en el centro de la contaminación mundial se desarrolla esta convención internacional. Y luego, el día de ayer, este acto en un escenario, igualmente en un contexto de cinismo, donde el vicepresidente de la República, transformado en poeta de la naturaleza y admirado de la selva, las montañas y los ríos del oriente y la exuberancia y la fecundidad de la naturaleza, inaugura justamente una política de agotamiento de la naturaleza del extractivismo. Puro cinismo. Es que vivimos efectivamente, Gustavo, yo he venido sosteniendo tiempos de cinismo y de sinvergüencería, de pérdida total del rubor, en donde los discursos van por un lado y la política real por otro. Y efectivamente, mire usted, el gobierno ha consolidado una política minera, ahora tiene ya una estrategia, eso hay que advertir, tiene una estrategia acabada, completa,
de cómo acometer en esta nueva etapa de extractivismo en el gobierno de Lenín Moreno. Si usted se fija en el escenario nacional, hasta la consulta de Girón el gobierno estaba en retroceso. Había más bien, ¿no es cierto?, por decirlo así, una ofensiva, un avance de las posiciones ecológicas, de los sectores sociales, de los sectores progresistas en este país, defensores de la naturaleza, del agua, en fin. Pero a partir de la consulta de Girón, el gobierno retoma una arremetida y ahora tiene una estrategia completa para reanudar con más fuerza su proyecto extractivista minero. Así le veo yo, y claro, tras esa estrategia del gobierno se han unido, se han aliado, tanto las empresas transnacionales mineras como la Cámara de Minería del Ecuador y algunos sectores empresariales del país, no todos, porque realmente hay empresarios, y yo les he escuchado, que son enemigos de esta política extractivista ciegas. Fíjese usted la consigna que lanzó el vicepresidente de la República, donde estén los minerales, habrá, ¿no es cierto?, extracción minera. Es decir, y la falacia permanente de que si es que no se lo explota a través de la gran minería, lo reemplazaría, asumiría este papel de depredador la minería artesanal. Claro que es el argumento manido, repetitivo, falso, que he escuchado también a autoridades ya seccionales, a concejales de aquí en Cuenca, ¿no? Dándose las vueltas, empiezan a repetir de que frente al peligro de la minería artesanal ilegal, entonces lo que hay que hacer es dar paso a la minería legal responsable. Y la verdad que las concesiones mineras de nuestro país, de lo que se juzga por algunos informes de la Contraloría, pues han sido concesiones que se han dado violando normas ambientales, normas de la ley de recursos hídricos, y otras normas que justamente constan, por ejemplo, en el informe de la Contraloría a raíz del proyecto de Loma Larga o Quimsacocha. Es evidente, doctor Castro, de que hay gigantescos intereses de por medio, intereses de carácter económico que derivan hacia lo político con graves efectos sociales. Y el día de hoy hay un hecho muy importante que se está dando también en la capital de la República. La Corte Constitucional realizará una audiencia para tratar sobre otra consulta relacionada con un proyecto minero en el norte del país, un tema que inquieta, pues nuevamente allí están centrados todos estos poderes fácticos con intereses muy diversos. Efectivamente, parte de esa estrategia de los sectores promineros en el país es que la Corte Constitucional dé una interpretación de acuerdo al interés extractivista, en el sentido de restringir, erosionar, limitar, poner obstáculos al ejercicio de el derecho a la consulta popular, el derecho a ser consultados de los ciudadanos ecuatorianos por parte de los gobiernos autónomos descentralizados. Se recordará que en las reformas a la Constitución de la República del Ecuador del año 2015, en época del correísmo, se quitó a los gobiernos autónomos descentralizados la potestad de convocar a consultas populares que no sean sino aquellas que tengan que ver con el ámbito de sus competencias. En tanto que la Constitución de Montecristi, la original, señalaba que los gobiernos autónomos descentralizados pueden convocar a consultas populares sobre cualquier asunto de interés para su jurisdicción. Luego, la Corte Constitucional, ya en las postrimerías, ¿no es cierto?, del periodo de su finalización, emitió una resolución, si mal no me equivoco, en abril del 2019, en la que dejó sin efecto, ¿no es cierto?, esas reformas del correísmo y se restableció la facultad de los gobiernos autónomos descentralizados para convocar a consulta popular sobre asuntos de interés de su jurisdicción, tal y como decía el texto original de la Constitución de Montecristi. En función de eso, hoy justamente se tiene una audiencia donde se han presentado amicus curiae por parte de diferentes instituciones del Estado. El Estado en su plana mayor defendiendo la estrategia de las mineras, y esto es absolutamente grave, Gustavo, porque el Estado ha perdido la capacidad, por lo menos, de ser un árbitro, así se podría conseguir, árbitro neutral,
que se coloca, ¿no es cierto?, entre los intereses de los empresarios extractivistas y los ciudadanos, y que puede, ¿no es cierto?, coarbitrar esos conflictos en torno a la explotación minera, pero más sobre allá todo de estos amicus, en áreas fundamentales de la biodiversidad. De estos recursos de amicus curiae hay declaraciones del presidente de la República que las dio, me parece que fue incluso en el marco de su informe del 24 de mayo, cierta advertencia, cierta admonición a la Corte Constitucional. Claro, es decir, el presidente de la República hizo una advertencia, una amenaza velada a la Corte Constitucional, de que si da paso a declarar la constitucionalidad de consultas provenientes de los gobiernos autónomos descentralizados que tengan que ver con temas de la minería, les amenazó a la Corte para que también consulten las ecuatorianas. ¿Y de dónde se van a sacar los recursos? Los recursos, señor presidente, tienen que sacar del robo del arroz verde, del arroz de chaulafán o este arroz verde podrido en el que hoy se denuncia que está el régimen. Ahí están los recursos, señor presidente. ¿Quién nos quiere preguntar a los ecuatorianos y a la Corte Constitucional que nos pregunte en dónde está la plata? Usted tiene que responder ahora dónde está la plata, junto con todos los adalides, junto con todo ese gabinete, junto con todos los restos del correísmo. No preguntarnos a los ecuatorianos. Ahora es la presidencia de la República quien tiene que decirnos a los ecuatorianos qué pasó con esa plata. Como estos 7 millones y pico que se invirtieron en esa campaña electoral, una denuncia gravísima, que en cualquier país pone realmente una situación difícil al presidente de la República. De tal manera que no nos puede preguntar a los ecuatorianos, ¿y de dónde va a sacar el dinero? El dinero lo tienen los ladrones, señor presidente. De esos que se fueron llevando, son 70.000 millones de dólares que se calcula el robo al erario nacional. Allí está la plata, señor presidente. Esto gustaba que decirle con voz alta. Ya basta de cinismo, de sinvergüencería, de perder el rubor a la cara y decir, pregunte a la Corte Constitucional, ¿dónde va a sacar los recursos? Ahora, ¿qué hacer, ¿qué hacer como provincia, yendo a lo que se ha discutido en el seno de la Asamblea Pro Defensa del Agua y de la Vida? Hay diversos hechos que tienen que ver con esto, como la intención de Yacu Pérez de llevar a consulta provincial este tema de la minería y el agua. El pueblo cuencano se ha manifestado, ya ha expresado también su posición con la propia elección de Yacu Pérez. El Cantón Girón, ni se diga, con ese contundente 85% de no a la minería. Pero como ciudadanos cuencanos, como habitantes de esta urbe, ¿qué hacer, doctor Castro? No deja de haber una cierta pasividad. Hablamos de la gran mayoría de los cuencanos que son o somos a momentos simple observadores, viendo los toros desde lejos. No es el momento de excitar a la ciudadanía a un ejercicio de sus derechos ciudadanos de una forma militante. Gustavo, acabo de hacer un estudio, unas reflexiones que las he puesto por escrito en torno a la competencia de los gobiernos autónomos descentralizados para convocar a la consulta popular en torno a temas que tienen que ver con los minerales, con las explotaciones mineras, sobre todo, ¿no es cierto?, en zonas de gran biodiversidad, en zonas de páramos o humedales, en zonas donde la minería puede atacar derechos colectivos, es decir, de toda la colectividad, frente a un recurso estratégico como es el agua. Y allí, Gustavo, sostengo precisamente el hecho de que el gobierno central tiene la competencia efectivamente sobre los sectores estratégicos, sobre los recursos naturales y por lo tanto sobre los minerales. Pero el hecho de que el Estado central tenga la competencia sobre los sectores estratégicos, incluyendo por lo tanto los recursos naturales y los recursos minerales, eso no significa que el ejercicio de las competencias del Estado central, incluyendo las competencias de cualquier gobierno autónomo descentralizado que tiene también competencias exclusivas, pueda significar una patente de corso para violar los derechos fundamentales establecidos en la Constitución en favor de los ciudadanos y de la naturaleza. Ese es el tema. Hay una confusión grave entre tener competencias sobre los recursos minerales, que los tiene el Estado central, y pretender que porque el Estado central tiene la competencia sobre los recursos naturales o minerales, eso se constituye una licencia para atropellar los derechos. Todo lo contrario, Gustavo. Es el ejercicio de cualquier competencia o potestad que otorgue la Constitución de la República a cualquier autoridad, organismo del sector público, siempre se tiene que ejercer en el marco justamente del respeto de los derechos. Esos son justamente los límites negativos a la propia acción del Estado.
Y eso sabe un estudiante de primer año, pero se nos quiere confundir. Y hoy precisamente en la Corte Constitucional se va a tratar ese tema. Ahora, de hecho, esto requiere una enorme unidad de los cuencanos y azuayos para defender nuestros derechos y nuestro porvenir. No es un tema simple que está jugándose para la provincia de Azuay. Notemos, hay una falta a veces, yo creo, de conocimiento de la realidad de nuestro cantón, de nuestra provincia, sobre, por ejemplo, la influencia del macizo del Cajas en todas nuestras actividades y lo que significa, ¿no es cierto?, el peligro de perder nuestras fábricas del agua. La Corte Suprema de la Argentina acaba de resolver un caso, por ejemplo, de impedir la explotación minera en los glaciares, que es un paso gigante para la humanidad. Y ahí se establece cómo, ¿no es cierto?, cuando está en juego los derechos colectivos frente a un recurso estratégico como es el agua, pues implica que haya unidad inclusive de los organismos centrales y los organismos seccionales para defender lo que es una condición de vida fundamental para los pueblos. Yendo al tema planteado de la actitud ciudadana. En la actitud ciudadana no puede ser otra que la unidad, pero mire usted, parte, Gustavo, de esa estrategia del gobierno nacional es tratar de hacer la casita al prefecto provincial de la Azuay, de tratar de impedir que exista una mayoría para que pueda darse la consulta popular en el Azuay. Y en esto están empeñados. Hay ya una injerencia política que está actuando aquí en el Azuay. Claro, hay gente que... Es que vea, Gustavo, en el morenismo es el segundo tomo del correísmo y es el segundo tomo de la claudicación de gente que se decía progresista, de izquierda, que hoy en el gobierno de Moreno están cumpliendo tareas de punta de lanza para desorganizar la consulta popular. Habrá que por lo menos identificar claramente aquel sector que estaría oponiéndose a las intenciones proecológicas, promedioambientales de la prefectura. Llegará el momento, Gustavo, en que de cuerpo entero hay que identificarles. Aquellos que antes defendían los derechos fundamentales, adalides de los derechos humanos, de los derechos de la naturaleza, de los derechos del agua, del ambiente, que hoy precisamente se han convertido en la punta de lanza de esta ofensiva gubernamental en nuestra provincia para tratar de que el prefecto provincial no pueda contar con la mayoría especial que se necesita para convocar a la consulta provincial. Dicho sea de paso, ayer con mucha pena escuchamos en nuestro noticiario del mediodía a Clever Jiménez allá en Zamora, prácticamente claudicando a las imposiciones del gobierno y una posición más bien de mendigar que se le reparta, que se le haga llegar a su provincia algo de las regalías de la minería. Imagínese usted una posición de verdadera felonía, de traición a toda una trayectoria, ¿no? ¿Cómo es posible que la gente sucumba justamente a las tentaciones del poder? Esto es terrible, es una falta de principios, de fortaleza ética en el ejercicio de la política. Ese es un signo cruel de nuestros tiempos. Y en esto, y quizá también coyunturalmente nos gustaría escuchar un discurso. En lo que lo hemos escuchado, el alcalde Pedro Palacios ha sido coherente con respecto a la minería, pero aún hay ciertas dudas sembradas en cuanto a si tiene o no la decisión de conjuntamente con Yacu Pérez defender el agua, defender el medio ambiente como deben hacerlo las autoridades locales en su periodo. En esta altura, como están las cosas, yo creo que hay que empezar a definirse. Y yo tengo la confianza en que finalmente el alcalde de Cuenca comprenderá, sintonizará con los sentimientos y los anhelos de la inmensa mayoría de los ciudadanos cuencanos y azuayos, de que nuestra provincia, nuestro cantón, no puede tener un destino extractivista que agote este recurso fundamental del agua, que atente a nuestros páramos, montañas, humedales, zonas de recarga hídrica. Yo tengo esa confianza, porque caso contrario, se colocará del lado del poder. El directorio de Tapa, doctor Pérez, dejó sentado un documento muy importante con respecto al macizo del Cajas y a la zona del Cajas, minería, agua, y cabe indicar que este directorio es muy representativo, pues tiene también la participación incluso de representantes de las cámaras. Es un antecedente muy importante que quedó de la administración pasada para la actual. Usted tiene razón, pero además tenemos otros antecedentes, 2 pronunciamientos del gobierno provincial de la Azuay, 3 pronunciamientos del Consejo Cantonal de Cuenca, 1 pronunciamiento del directorio de Etapa, 2 sentencias judiciales a propósito del tema del Río Blanco.
dos pronunciamientos de las asambleas ciudadanas por la defensa del agua y de la vida, pronunciamiento popular del 4 de febrero del 2018, pronunciamiento de Girón. Es decir, completando la respuesta, Gustavo, yo confío que el alcalde sintonizará con la inmensa mayoría de los ciudadanos cuencanos. Peor en esta actual coyuntura, porque de ponerse de lado el alcalde de un poder que está tremendamente cuestionado, porque sí, el tema no de la denuncia de estamos sugiriendo nada con respecto a su posición, pero sí es importante que en la actual coyuntura haya un pronunciamiento claro y tajante sobre estos temas. Sí, no es época de tanteos, de vacilaciones. O está usted con la ciudadanía y con la defensa de los derechos colectivos y los derechos de la naturaleza, o está en favor de la codicia minera. Bien, tenemos que avanzar. Quizá si cerramos, doctor Castro, conociendo qué es lo que va a ser en los próximos pasos la Asamblea por el Agua y por la Vida. Primero, yo creo, Gustavo, que hay que crear todas las condiciones de unidad. Esperamos que con el liderazgo del prefecto provincial, que tiene una larga trayectoria de lucha por la defensa del ambiente y de los derechos de la naturaleza, esperemos congregarnos todos en lo que podría ser, ¿no es cierto?, construir un liderazgo colectivo, donde confluyan todas las organizaciones, tanto del Frente Unitario de Trabajadores, los IAS Unidos, la Federación de Organizaciones Campesinas Indígenas de la SUAY, concurra la FEUE, las organizaciones de maestros. ¿Cuándo sería esto? Profesores universitarios. Digo que tenemos que entrar en un proceso de unidad y confluencia total. Así es. En este momento requerimos la mayor unidad posible. Desde el activismo, la militancia ciudadana, mire, que estábamos justamente mencionando. Hay que construir, Gustavo, justamente la propuesta de consulta popular. Yo personalmente he enviado un documento, le voy a hacer conocer a usted un proyecto completo sobre el tema de la consulta provincial. Y entiendo que debe haber también un proceso de unidad del prefecto con el alcalde para liderar esta situación, etapa de tener, ¿no es cierto?, una posición privilegiada en esta defensa del agua y los recursos naturales y las condiciones medioambientales de Cuenca y el Azuay. Las universidades deberían retomar el camino de la consecuencia con la verdad científica universidades y con la ética. Que tienen el privilegio de ser una voz gravitante, tienen que también tomar posiciones claras sobre estos temas. Digámosle claro, Gustavo, es necesario que retomen el camino recto, correcto, bien, ético. Tenemos que transitar a otros espacios dentro de este noticiario. Le agradecemos mucho al doctor Carlos Castro, quien es miembro de la Asamblea Pro Defensa del Agua y la Vida y un destacado profesional del derecho en esta urbe.